Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy, ya sabe usted, nada está dicho. Tengo el gusto de presentarle a mi primera invitada, la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Vicepresidenta, muchas gracias por Jaime. venir. A ver, aclárenos esta situación, que la verdad nos ha dejado un poco sorprendidos, por decirlo menos. Los argumentos del fiscal José Domingo Pérez para pedir que el señor Kuczynski regrese a la prisión van desde reuniones en su casa, en la casa de la calle Choquehuanca, todo el mundo sabe, en la que estaban usted, estaba el señor Bruce y otras personas, que allí se han realizado actividades políticas y que eso está prohibido, directa e indirectamente. Pero el nombre Montesinos ha vuelto a retumbar, no solamente, y eso vamos a hablar más adelante, no solamente su asesor Carlos Paredes en una entrevista a Expreso, o en declaraciones que ha recogido Expreso, sino el señor Carlos Bruce, que ha dicho que esto es una suerte de montesinismo. ¿Suscribe usted eso? Y si es así, explíquenos, por favor. No, lo que más... Yo no voy a hacer supuesto de esa naturaleza. Lo que sí puedo decirles es que el fiscal ya pasó de no entender cómo somos los peruanos, ¿no? Los peruanos somos solidarios ante todo. Los peruanos vamos a visitar a nuestros amigos, nuestros familiares que están en una situación como el señor PPK, porque ahí se nota cómo es la calidad humana de los peruanos. Y ese señor ya pasó esa raya de humanidad. Y eso es realmente terrible. Yo, en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, tengo una amistad de muchos años con él. Y además lo siento hasta como un padre. Tengo una relación personal con él de cariño. ¿Cómo lo voy a abandonar en estas situaciones en las cuales está realmente enfermo? No podría abandonarlo, o sea, creo que es injusto lo que está haciendo con él, además acusándome de cosas, o sea, mezclando cosas, ¿no? Su gran excusa de que hay una cosa política es porque dice que yo soy parte de una bancada, porque dice que es adscrita a un partido. Yo no estoy inscrita en ese partido, si no lo sabe, soy la vicepresidenta de la República, porque también parece que no lo sabe, porque me puso presidenta del Congreso, vicepresidenta del Congreso. No, vicepresidenta de la República. No, ha puesto vicepresidenta del no Congreso. Me había fijado en ese detalle. Una parte. También lo dice en otra parte, vicepresidenta de la República. Pero los vicepresidentes, eso no es un delito, el visitar a una persona amiga. O sea, yo no entiendo desde cuándo eso está en el Código Penal. Eso le quería preguntar. En aras del contexto en el que están pasando estas cosas, necesito preguntarle qué trató con Pedro Pablo Kuczynski, con qué motivos va usted a visitarlo, y en todo caso, ya que usted señala que se encuentra en una situación delicada de salud, descríbanos cómo está. Brevemente, le han hecho una operación reciente, él tiene un problema en el corazón, que no fluye bien la sangre, le han puesto un marcapaso de su ayuda, pero le sube la presión. Ahorita que hablé con él hace un rato por teléfono, no lo visité, pero por razones humanas otra vez, lo llamé para decirle, PPK, la verdad estoy totalmente triste por lo que está pasando. ¿Y él qué dice? Que se siente mal, que está con la presión alta. Pero por esto, digo. Por eso, pues justamente. No, por la situación que... No le voy a explicar porque otra vez no puede hacer declaraciones políticas, ¿no? Entonces, él no hace declaraciones políticas, pero sí me ha contado su estado de salud, que estaba con la presión alta, y esa posibilidad de que la falta de bombeo le pare el corazón es real. Estaba con las piernas hinchadas, la última vez que lo he visto, que ha sido hace poco, y eso pues implica algo en su funcionamiento cardíaco. Ahora, las visitas eran amicales, o sea, yo soy amiga de él, de su familia, de sus hijas, ¿no? Conversábamos de muchos temas, de todo, de temas económicos, porque esa es su área que le gusta hablar, de la geografía del Perú, porque me cuenta historias de sus viajes, o sea, es un hombre que tenía que entretenerse de alguna manera y está muy solo, porque sus hijas no viven acá, su esposa no está, su hermano tampoco está solo están las empleadas de la casa que lo ayudan, la enfermera, las enfermeras que lo atienden y nadie más. Le han cortado la posibilidad de hablar con personas de confianza como su chofer y su secretaria, acusándolos de que son parte de una banda criminal. En fin, está muy solo, él necesita compañía y creo que los que hemos sido sus exministros tenemos todo el derecho de visitarlo. Y yo no tengo ninguna prohibición para ir a visitar a nadie. O sea, eso no es pecado, no es delito visitar a una persona. Es más, he escuchado al abogado decirlo claramente.
él no tendría por qué perder sus derechos políticos. Si cualquiera puede ser candidato a la presidencia, no lo fue un gobernador de Cajamarca candidato a la presidencia. ¿No esa es una actividad política? Ahora, para que lo sepa, porque me acusa de que es actividad política, porque yo 3 días después de visitarlo, entre las varias visitas... Ahí quería ir. ¿Qué hilación, porque eso es lo que se ha desprendido a lo largo del día, qué hilación tiene o qué nexo tiene su renuncia a la bancada con esto? Ninguna. Pero en la cronología aparece. Pero ninguna. O sea, el presidente no sabía... O sea, ¿esto aparece porque sí? Porque se le ha ocurrido, está armando un discurso falso. O sea, ¿cómo sabe que yo he conversado de eso con el presidente cuando lo he ido a visitar? No, pero ¿qué motivación tendría para usted esto? No sé, pero esto es, yo renuncié, sí, 3 días después, y el señor presidente Kuczynski se enteró de mi renuncia por la televisión. Y luego me llama, ¿pero qué está pasando? Me llama preocupado porque yo había renunciado. Eso fue lo único que me preguntó. Y fue después, pues fue una decisión personalísima, de que yo estaba realmente cansada y hastiada del comportamiento que había tenido la gente en mi bancada, y ya pues habíamos cruzado un punto donde era ya imposible estar Se lo ahí. pregunto porque esto ha pasado con la renuncia suya, pero la primera vez que usted visita a Kuczynski, y está aquí en el documento, es el 17 de mayo. 17 de mayo. Y usted regresa 8 veces más. En la lógica del fiscal, en esta lógica de que quieren que Kuczynski regrese a la prisión, si usted fue 8 veces más y se habían roto las reglas, evidentemente la pregunta salta por sí sola. ¿Por qué no se pidió antes? Así es. ¿Y por qué se pide ahora? Claro, y es más, o sea, hay testimonios de que yo lo visité cuando estuvo en la prefectura. Estuve abiertamente, porque yo voy con mi seguridad, con seguridad del Estado. O sea, yo hago las cosas con total apertura, no me escondo. Lo he ido a visitar a la clínica y he sido una persona que consecuentemente, dicho ese paso, no quiero olvidarme de eso. El presidente Vizcarra también lo he ido a visitar. Entonces, ¿que el presidente también está influyendo en la política, en las decisiones judiciales? O sea, él está politizando la justicia. ¿Quién? El señor Domingo Pérez, ¿no? O sea, el señor Vizcarra fue a la clínica. Fue a la clínica. ¿Y también fue a la casa? Yo creo que sí ha ido anteriormente a la casa, no sé si ha ido durante... Pero no en el régimen de arresto domiciliario. No sé de eso, pero sí fue a la clínica y ya había le habían dado, él había solicitado su arresto, más que un arresto domiciliario, ¿no? Había pedido inicialmente el que lo arrestaran y no estuviera en su casa, ¿no? Sí, recuerdo el incidente. Como digo, es increíble, ¿no? Porque un arresto domiciliario es más gravoso que un arresto preliminar de un investigado. Perdón, el señor todavía ni siquiera le han dado sanción. Si a los presos, cualquiera que esto sea, se les puede visitar, ¿por qué ya con sanción? ¿Por qué no a una persona que esté investigada? Ahora, ¿qué pasa para usted si el día viernes la justicia decide regresarlo a la prisión? No creo, espero que el juez tome bien, estudiar bien el caso, primero por el tema de salud, en primer lugar, y en segundo lugar porque esto es una fabricación hecha no sé cómo, porque el que yo haya tenido reuniones políticas antes de ser y después de ser primer ministra con la gente que Keiko no está implicando nada con el caso de Westfield. ¿De qué relación hay entre el caso de Westfield y el caso de las conversaciones que yo pude haber tenido con algún fujimorista, que es un caso totalmente aparte? No sé. Y son reuniones políticas. O sea, yo no podría actuar como política en mi país. Yo he venido aquí a trabajar, de verdad, por mi país, siendo política. No para que un fiscal me amarre las manos y no pueda hacer reuniones políticas que son totalmente necesarias para poder llegar a consensos con los políticos. Además, yo estoy recordando que el señor Antauro Humala, en la prisión, y además son fotos que son públicas, hace reuniones políticas en la prisión. Nadie va a negar que hoy por hoy su nombre es voceado para ser presidente, Dios no coja confesados, o en el adelanto de elecciones o en el 2021. Usted habla de ensañamiento y de maldad, pero ¿el fiscal actúa por la libre? No sé. Yo no puedo evaluar eso porque no tengo pruebas, pero lo único que yo puedo decir es que... Pero cuando Bruce dice que esto es montesinista, ¿de qué está hablando? No sé. Usted ha estado a su costado.
Sí, yo estuve a su costado. Él se ha referido a ciertos maltratos que también he recibido a través de mi personal o otras cosas que... ¿Qué pasó, No sé. O sea, yo he renunciado a una bancada porque no pienso igual. Yo no tengo mandato imperativo. No, ¿qué pasó en las oficinas suyas con su personal, con el señor Paredes? Lo han despedido. Lo han despedido y yo sigo pensando que lo han despedido injustificadamente. Han mandado una excusa diciendo que no ha presentado un documento. Y qué casualidad que todos los que no presentaron el documento son las personas que trabajan conmigo, mis 2 asesores. Una de ellas está en descanso porque acaba de dar a luz. O sea, no puede firmar ningún documento porque acaba de dar a luz. Una trabajadora suya que acaba de dar a luz. Han hecho el informe. Todavía no la han despedido, espero que no le hagan daño, ¿no? O sea, una joven que acaba de dar a luz. Que trabajaba en su despacho. Sí, y dicen que no ha presentado un informe en agosto. En agosto ella ha dado a luz. Ella ha dado a luz, si no me equivoco, al 8 de agosto. ¿Y es posible que la despidan? No sé, o sea, pero si la ponen en una lista como que no ha cumplido con haber entregado un documento que nunca me dijeron a mí, que soy la jefa inmediata, que tenían que presentar, entonces, no sé. ¿Quién hace estas cosas? Alguien de la Secretaría General, no sé quién puede mandarnos esas cosas. Está firmado por un abogado. De mando medio no va a tomar esa clase de decisiones. La pregunta es concreta, ¿el presidente Vizcarra lo ha hecho? Espero que no sea él. Espero que no sea él, porque realmente no son comportamientos adecuados, ¿no? O su asesor, este señor Aguiar, o alguien de vuelvo esa a decir, peor, ¿no? Si son cúpula. asesores, ¿no? Peor si son asesores, porque no puede ser. O sea, esto es atacar al lado más débil de la cuerda, ¿no? Los trabajadores, y ahora al presidente Kuczynski, no sé. Espero que no sea así. Pero, digamos, a ver, si no hubiese sido el presidente Vizcarra, digamos, él habría salido a respaldarla. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, a ver, creo que 2 más 2 son 4, ¿no? Solo que usted no se anima a decirlo. No quiere puedo decirlo. acusar porque yo no tengo pruebas de eso, pero lo que puedo decirle es que sí estoy afectada. Me siento que, primero, por hacer visitas de carácter humano, están afectando a otra persona que no se merece esto, que es una persona que está muy enferma. Y luego que mis trabajadores, si se han visto afectados, son trabajadores. Las cosas, uno se mira las cosas cara a cara, ¿no? Esto no está bien. ¿Ha pedido usted una reunión con el señor Vizcarra? Yo lo llamé el día viernes, pero no me ha contestado la llamada. ¿El día? Viernes, después que sucedieron las primeras cosas. Pero han pasado, ya van a ser 7 días. No ha contestado mi llamada. Eso habla claramente de un distanciamiento. A ver, está pasando lo de su oficina, lo de su personal, lo del fiscal. Lo grave sería, evidentemente, el lado humano es preocupante. Personas que se queden sin trabajo así de buenas a primeras, a cualquiera le causa preocupación, que además venga de una posible acción de represalia. Pero, digamos, pensando en la institucionalidad, que esta orden, esta solicitud del señor Pérez venga porque usted acaba de decir, me ha pasado esto y también esto. Entonces, que esta solicitud fiscal tenga algún tipo de vínculo con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, sería gravísimo. Claro, pero él insinúa que yo, siendo Poder Ejecutivo, tengo la posibilidad de inmiscuirme en el tema fiscal o influir en las decisiones judiciales. Yo siempre he respetado eso. Siempre he respetado eso. Es más, a mí me acusó en un momento el señor Chávarri. Entonces, si él infiere de que yo puedo influir políticamente en la fiscalía, entonces él te está reconociendo que el Poder Ejecutivo puede influir en él. Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Usted qué piensa? No sé, él lo dice acá, de que yo puedo tener esa potestad de influir. El señor Kuczynski ha cumplido con todos sus procedimientos. Pero esto es grave, ¿no? Esta influencia. Bueno, y hay cosas gravísimas y muy graciosas. No reconoce quién es el señor Enrique Iglesias, que ha sido un señor que tiene 80 y tantos años y que ha sido el presidente del BID. O sea, lo haber confundido con algún cantante, no sé. Porque este señor es amigo de PPK, porque es un economista que es de alta fama, de toda la vida, del BID, que pasa por el Perú y lo va a visitar otra vez con un carácter humano, ¿no? Pero, digamos, atando la línea discursiva o la línea de sustentación del fiscal Pérez, en el caso de la interferencia política,
el señor hace hincapiés o hace contextos con lo que ocurrió, por ejemplo, con la señora Fujimori, con lo que ocurre con el fiscal Chávarri. Es decir, que la interferencia política a la investigación, en el caso de Keiko, justamente ameritaba que cumpla prisión preventiva. La pregunta sería si usted ha hecho actividad política que esté vinculada directamente al caso del señor Kuczynski o a que el señor Kuczynski salga bien librado de la situación fiscal que enfrenta. Ninguna actividad. ¿Usted lo asegura esta noche? Ninguna. Podemos haber hablado de la política nacional como converso con mis amigos y una conversación que drama, pero de tomar decisiones políticas, ninguna. Vuelvo a decir, mi decisión fue totalmente mía y además atarle a una decisión política. O sea, él asume eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que se meta y sepa qué decisiones tomo yo? Con el único que he hablado es con los 3 colegas con los que decidimos renunciar. O los 2 colegas, perdón. Su asesor, el señor Paredes, que justamente pasó por esta ingrata experiencia de salir intempestivamente del despacho de la presidencia, le ha contado a Expreso que en los 29 años que tiene de experiencia como periodista de investigación es la primera vez que siente que la más alta autoridad del Perú, que es el presidente Vizcarra, le agravie, le amenace y le use para una venganza política. Eso no ocurrió ni con Vladimiro Montesinos. Es delicado, ¿no? Cada quien se expresa, pero yo lo que vuelvo a decir, esto me parece muy malo. Esto es muy delicado. Y yo siento que, espero que no sea pues el presidente de la República, vuelvo a insistir, ¿no? Espero que no sea el presidente de la República porque el presidente de la República nos representa a todos los peruanos y es el primero que tiene que cumplir con la ley. Hay algo que ha pasado ahora y que vamos a escuchar a continuación, que tiene que ver con el fiscal Chávarri. Todos sabemos que el señor Chávarri ha sido blindado, protegido en el Congreso de la República y ahora está enfrentando un proceso, hay 90 días que tiene que enfrentar. Le cito el caso porque hace una declaración sobre el presidente Vizcarra. La verdad que la palabra del señor Chávarri hoy por hoy está bastante venida menos. Pero lo que dice, en el contexto en el que lo dice, desata algunos vientos que queremos escuchar a continuación y vamos a comentarlo. Escuchemos. Una designación de que, por otro lado, fui yo quien lo hizo, quien lo realizó confiando en las personas, pero el momento que le retiré dicha confianza es que opté por dejar sin efecto, no destituirlos. Y yo mantuve en el cargo a estas 2 personas fue precisamente por la intervención, indebida participación del presidente de la República cuando pretendió en una forma abrupta regresar al país para declarar en reorganización al Ministerio Público. Ya ningún fiscal quiso ocupar ese cargo. Me dijeron, doctor, no podemos ocupar este cargo por la coyuntura. Los miembros del Ministerio Público entraron en pánico y hoy en día estamos viendo los resultados del famoso acuerdo de colaboración eficaz con la empresa criminal Odebrecht. Ahora se corrobora la actuación que yo tuve en ese momento. No me arrepiento de lo que hice y ojalá, pues, señor juez, el momento que usted tome la decisión, tenga en consideración lo expuesto. Lo que dice Chávarri es que Vizcarra interfiere en la justicia, en la fiscalía, y que él ratifica a Vela y Pérez, en Año Nuevo, recordemos, por orden de Vizcarra. ¿Le cree usted? Mire, no quiero meterme en ese espacio, no le creo, porque ese señor también... No le cree a Chávarri. No, pues lo que pasó conmigo es claro, o sea, me inventó un caso mal hecho, gracias a Dios ya fue archivado en el caso de términos de una acusación constitucional en el Congreso hace algún tiempo ya. Entonces, sí, fue una cosa fabricada, ¿no? Que podría ser como una suerte de represalia, quizá aprovechando el contexto. Claro, puede ser, sí. ¿Qué va a pasar, Le pregunto porque, a ver, hay una situación de entrampamiento absoluto después del adelanto, o el proyecto de adelanto de elecciones que está en nada, todavía no está ni en agenda de la Comisión de Constitución, aunque el presidente Olaechea del Congreso ha dicho que van a procurar darle el trámite correspondiente, pero citando el artículo de la Constitución. Reglamentarismo aparte, lo cierto es que la cosa está entrampada. Usted va por la opción de que se va hasta el 2021 y el presidente Vizcarra no ha dicho que va a desistir de su proyecto de adelanto de elecciones al 2020.
¿Qué va a pasar? No sé, o sea, eso tiene que pasar por un proceso de debate. Efectivamente, las comisiones todavía no se han terminado de instalar. Yo hoy día estuve participando en la Comisión de Economía, que recién se instalaba, y normalmente es dentro de los plazos regulares que tiene el Congreso. Digamos que no es sorpresa que estemos en este paso. Ahora, como es un pedido del Ejecutivo, el debate debe empezar apenas la presidenta de la Comisión establezca su agenda de trabajo, y me imagino que van a invitar a expertos, todo, para poder no solo verlo desde una perspectiva política, sino también desde la perspectiva constitucional, ¿no? Eso tiene que pasar por un proceso de debate serio, porque es una reforma constitucional también, ¿no? Pero usted está en contra del adelanto. Yo sí creo que el presidente y yo tenemos que cumplir nuestro mandato, tal cual fuimos electos por los mismos votos en el 2021. Y el Congreso también. Y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo, porque el Perú se lo merece, de sentarse a hablar y a dialogar y a hacer la agenda para el Bicentenario. Una agenda que nos simplifique la vida y no peleemos más, porque el tema político no puede ser un tema de conflicto permanentemente, ¿no? Pero el presidente no da siquiera luces de que vaya a desistir de esa propuesta, de la propuesta de adelanto, quiero decir. Entonces estamos en un entrampamiento, en un diálogo de sordos, que no tiene una luz, siquiera un atisbo de poder aproximarse a un entendimiento. A todos aquellos que están en posiciones extremas, yo les pediría que entiendan que esto es más que nada por nuestra patria, ¿no? El Perú es primero, como es la frase del gobierno. Entonces yo creo que tenemos que pensar en nuestra gente, en el poblador peruano más simple. Tiene que tener una vida digna, saber que va a tener tranquilidad en los próximos años, y no en esta inestabilidad que corroe nuestra vida. Yo creo que el diálogo, más que el diálogo, es la convivencia ciudadana, la convivencia entre los políticos, la convivencia en la fiscalía, porque también es un problema, la convivencia en el Poder Judicial. Son espacios donde debe haber la capacidad de escuchar al otro, de entender al otro, aun cuando tenga diferencias de opinión. Yo puedo tener diferentes opiniones que la del presidente, y eso es totalmente válido, pero en la conversación salen los resultados y se pueden encontrar puntos de consenso. Inclusive podría darse el consenso que se adelante, si ese es el consenso que se logra a nivel del Congreso. Si hay un consenso, ¿usted variaría su posición? Claro, pero tiene que ser por nivel de consenso, no, pero eso es interesante. Claro. O sea, si se diera el caso de que se llega a un consenso respecto al adelanto de elecciones, cosa improbable hasta ahora, pero digamos que en el Perú nada está dicho. Claro. Y entonces surgiera un leve entendimiento, ¿usted cambiaría su opinión? Claro, siempre que demos la posibilidad de darle esta agenda que permita establecer una agenda que nos lleve al Bicentenario. Bueno, hablo del Bicentenario, pero que nos ponga como mínimo el diálogo en los próximos meses, el próximo año, que significaría trabajar la agenda legislativa, así como la agenda del Ejecutivo, que camine en favor de nuestra población. Entonces ya, de acuerdo. ¿Podría entonces usted variar su punto de vista si hay consenso? Así es. Pero está la otra orilla, la orilla del APRA, ¿puede ser? El APRA, en primer lugar, Mulder se reunió el sábado a la noche con una plenaria, y lo que salió de allí es que han aprobado, entre ellos hay todavía cierta poca comunicación, o por lo menos no entendimiento del todo entre lo que dice la plenaria y lo que dice la bancada. Porque la bancada dice que no a la vacancia, pero la plenaria ha dicho que sí. Si se arrojase el escenario, o si más bien el consenso llegase a la vacancia, ¿usted qué haría? O sea, la verdad que no veo ningún motivo para votar por vacancia. Mulder dice que yo voy a después votar de lo de en contra. Tía María... Yo voy a votar en contra, ese no es un elemento para hacer una vacancia. O sea, que contaría con mi voto en contra. Llueva o truene, usted... En esas condiciones no hay ninguna cosa que sea objetivamente una razón para hacer o sea, en las condiciones vacancia actuales, aquí y ahora, para usted no hay ninguna condición razón para una vacancia. Ya, pero ¿qué pasa si llegan a los votos? Usted es un voto, pero si llegan a los votos, ¿usted asumiría la presidencia? No, eso es ciencia ficción para mí ahorita, así que eso no es un tema para Mire pensarlo. que hace 3 años pensar en este escenario era ciencia ficción. Yo sigo pensando que hay que sostener nuestras instituciones y que la Constitución es lo primero. Cuando Kuczynski decía, acá tengo a Martincito y a Mechita, que son mis seguros, lo que está pasando ahora es ciencia ficción.
Cierto. O sea que tenemos un poco que ponernos en los escenarios también, sobre todo por preservar la institucionalidad. Yo creo en la Constitución y vamos a trabajar sobre lo que dice la Constitución. Y nuestra Constitución dice que el mandato es hasta el 2021 del Ejecutivo y del Legislativo. Y yo me voy a mantener, como digo, hasta lograr los consensos básicos más importantes, ¿no? Pero usted no renunciaría. Yo sigo con mi posición, o sea, no voy a estar cambiando mi posición por nada, ¿no? Yo estoy comprometida con el Perú para seguir trabajando, no es una ambición, no es una locura esa de querer, eso no es la cosa que me mueve, yo quiero seguir trabajando por mi patria y eso significa buscar los consensos. ¿Es cierto que cuando pasó lo de Kuczynski usted le pidió a Vizcarra que renuncie? No fue así, o sea, en realidad hablamos sobre el tema de renunciar, claro, porque en algún momento, y yo no lo he negado, yo pensaba que en el momento de la vacancia del presidente Kuczynski, otra vez, era abrir la caja de Pandora y era un golpe de Estado, porque era un golpe a través del legislativo, no había razones, o sea, todo el caso de Kuczynski en realidad se podía haber evaluado después de haber terminado su mandato y hubiera sido procesado si es que había algún delito, porque desde mi perspectiva... Para usted Kuczynski debería seguir en la presidencia. Por supuesto, porque Pese a yo todo consideraba... Lo que salió. ¿Cómo? Pese a todo lo que salió. Pero lo que ha salido no es ninguna cosa que diga, o sea, hasta Barata en sus declaraciones, si no nos olvidamos, porque yo lo he visto en los programas de televisión, ha dicho que él no ha recibido nada de la Caja 2, que no ha habido, entonces eso significa que no hubo sobornos, que la empresa pudo haber de repente otra cosa de conflicto de interés, si quieren, pero no había una acción de intermediación y de coima para él, o sea que lo ha declarado. Entonces, ¿dónde está el crimen de lavado de activos o las cosas que le están acusando? No sé. Me explicaba entonces que si en el momento en el que pasó lo de Kuczynski usted le pidió a Vizcarra que renunciase. O sea, conversamos del tema, cuando estuvimos con el tema de la vacancia, hablamos y leímos el soporte al presidente, mostrando que estamos interesados en eso. Él después cambió de opinión y tuvimos este intercambio de opiniones también. Él decía en algún momento, no, pero si me quedo yo, así puedo apoyar a que no nos afecten a todos los que hemos venido con este gobierno. Y yo le dije, bueno, si es así, puede ser una alternativa buena que te quedes. O sea, vimos escenarios entre los dos, si quieren. Pero sí, yo había preparado un borrador de la carta que yo iba a presentar y le mostré cuál era mi carta, ¿no? Él no le mostró una carta. No, yo le di la carta para que la viera, ¿no? Esta es la carta que podríamos presentar, ¿no? Claro. Ahora... Pero voy a insistir porque consideraba que era muy dañino romper la Constitución. O sea, nuestra Constitución no tiene revocatoria. La revocatoria era acuérdense, para alcaldes, sí, gobiernos regionales, pero no la revocatoria disfrazada de cuestión moral, ¿no? O sea, realmente fue un grave error, que, bueno, estamos pagando todavía el problema, ¿no? Y los responsables están sentados al frente, ¿no? Están sentados al frente. Yo lo he sido bien crítica con ellos desde esa perspectiva, o sea... Efectivamente, un grave error de fujimorismo no reconocer y no colaborar con el desarrollo del país en ese momento, ¿no? Otro ángulo que también se está rumorando, porque usted sabe que estos son pues no trascendidos, en fin, y uno va por ahí escuchando una fuente, otra, etcétera, etcétera. Pero otro trascendido que no ha sido negado incluso por algunos otros personajes cercanos al gobierno, el ministro Ceballos lo ha dicho en algún momento, que se podría evaluar el escenario de la cuestión de confianza. Incluso se ha preguntado en una encuesta reciente, cuestión de confianza avalada por el TC, ¿no? Y que el Congreso se disuelva a partir de que el adelanto de elecciones no camina. ¿Apoyaría usted ese escenario? No, vuelvo a insistir que creo que las dos, tanto legislativo como ejecutivo, deben buscar tener un encuentro y poner los consensos y llegar al 21 dándole las mayores satisfacciones a la población. ¿El presidente da señales de dialogar? Además que yo veo que, bueno, yo no soy experta constitucional, pero lo que he escuchado de los constitucionalistas es que poner una cuestión de confianza sobre algo donde el presidente no puede observar, no se podría hacer. Entonces creo que eso no debería ser el camino, ¿no? ¿Pero usted encuentra algún viso de diálogo? Bueno, yo ya no he conversado con el presidente, se lo estoy diciendo. Si no le contesta el teléfono desde el viernes. Yo no hablo después de 28 de julio, tuvimos una conversación, esperé que esa conversación fuera lo suficientemente clara, pero bueno, ha habido cosas que han sido, ya ni quisiera comentarlas, que no me gusta de lo que ha pasado, y yo tengo libertad para decidir dónde me quedo, ¿no? Yo sí
creo que no podía sostener estar en una bancada donde no pensaban igual que yo y hablaban como si fuera una voz unánime sobre este tema, donde yo he sido desde el principio clara y he dicho, yo no estoy de acuerdo con esta decisión del presidente, porque lo considero una medida que afecta la estabilidad jurídica de nuestro país. ¿Qué significa eso? Que mañana, ¿qué pasa? Cualquiera hoy día dice, bueno, me reduzco, el presidente dice, yo me reduzco. Mañana viene otro dictador y dice... ¿Cómo que otro dictador? No digo, otro que se quiere hacer dictador, ¿no? Otra persona, no estoy diciendo presidente, pero yo extiendo en mi mandato. Eso ha pasado en otros países. Es que si tú comienzas a jugar con la Constitución así, es bien fácil dejar un mal precedente de inestabilidad para el país. Y eso es lo que no quiero dejar. No sé si puede haber sido un lapsus, pero Vizcarra podría ser otro dictador si es que... No, yo estoy formulando una pregunta a partir de lo que yo percibí como un lapsus. Si Vizcarra procede con el cierre del Congreso, ¿sería un dictador? Bueno, él tendría que evaluar sus escenarios. Yo no sé si eso... Tenemos que acordarnos lo que pasó con Fujimori, ¿no? Era muy popular cerrar el Congreso en ese momento y luego ya lo hemos visto en la cárcel, ¿no? ¿Le Eso preocupa? es un riesgo que yo no creo que quiera tomar, ¿no? Es un riesgo que esperamos no tome, ¿no? Claro. Pero si el viernes la justicia decide por hacer que Kuczynski vaya a una prisión, ¿qué dicen los doctores? Es decir, la situación clínica, médica de Kuczynski puede empeorarse, es decir, ¿le preocupa la salud, no sé si la vida del señor Kuczynski en este contexto? Yo no hablo con los médicos, pero lo que sí le puedo decir es que de lo que lo veo, sí lo matan. Emocionalmente él necesita el soporte de sus amigos, de estar en su ambiente. Es un hombre de casi 81 años y está muy solo. Entonces, a él sí realmente lo llevarían a la muerte. Gracias por la entrevista. Gracias. Mercedes Arauz, vicepresidenta de la República, contando, en fin, varias de estas cosas. Vamos a ver qué pasa el viernes. Y, en fin, lo daremos. Confío en la justicia y que el Poder Judicial revise bien esto que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Gracias por la entrevista. Gracias. Vamos a la pausa y venimos con el señor Alberto Oliva, congresista y vocero alterno, precisamente de Peruanos por el Cambio. Ha sufrido un altercado con el segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi. Improperios de por medio, hasta con testigos. Nada está dicho. Disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Llegó el I Love Perú de Despegar para que recorras tu país a precios increíbles. Aprovecha y viaja a la Ciudad Inca. Paquete a Cusco desde $95. Despegar, vivir viajando. Haga su agosto en agosto. Salas con 30, 50 y hasta 70% de descuento. Aproveche esta única oportunidad. Solo en Casa Grande y San y Cerámica. ¿Quién dice que no se puede vivir del amor? El amor de un donante, apoyado por su familia, hizo vivir a Julio. Así como él, miles de pacientes esperan vivir del amor que tú puedas brindarles al ser donante de órganos. Porque si dar es amar, donar vida es la muestra más grande de amor. Vivir de amor sí se puede. Sé donante. Esta es una campaña del Seguro Social de Salud, E-Salud y RPP. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly.
El señor Alberto Oliva, congresista de Peruanos por el Cambio, además vocero alterno de esta agrupación, bancada oficialista aún, está con nosotros. Señor Oliva, buenas noches, muchas gracias por venir. Ha denunciado usted al señor Salvador Heresi por vulneración al Código de Ética del Congreso de la República. Usted dice que lo ha insultado el señor Heresi, claro, en el contexto de lo que podría entenderse como una repartija de comisiones, favoreciendo a Contigo y ustedes favoreciéndolos. Hay testigos. La señora Indira Wilca dice que ha escuchado lo que le dijo el señor Heresi. ¿Puede usted decir qué cosas le dijo el señor Heresi? Bueno, el día de hoy fuimos convocados a la Junta de Portavoces. En realidad no había ninguna agenda. Hemos llegado a la Junta de Portavoces, el cual se está aprobando una ampliación de agenda para el pleno que se va a llevar a cabo en los primeros días del mes de septiembre, el cual fue aprobada para ver justamente temas de la Comisión de Ética, el cual de una manera muy rápida se llevó a cabo dicha sesión, ¿no? Entonces, levantándose la sesión, habían varios congresistas que querían hacer el uso de la palabra. Entonces, solicité el uso de la palabra, llegó mi turno, pero de una manera prepotente, sobre todo por parte del presidente del Congreso, Pedro Lechea, ¿no? Fue quien me cortó el micrófono, no me dejó hablar, porque yo le reclamaba que era muy importante ver sobre todo la situación de las comisiones especiales, en este caso la Comisión de Ética, ¿no? Porque en realidad la Comisión de Ética fue cedida a la bancada Peruanos por el Cambio, la bancada que pero ahí está la señora somos Sánchez. Nosotros, efectivamente, ¿no? Pero esa Comisión de Ética le correspondía a Fuerza Popular, sino por los cuestionamientos que hubieron. La Junta de Portavoces acordó, ¿no? Bajo un acuerdo, cederla a la bancada Peruanos por el Cambio. Quería explicar eso y de pronto el señor Lechea, ¡pum!, le cortó el micro. Efectivamente. Entonces, ¿usted qué hizo? Efectivamente, empecé a reclamarle de una manera, sobre todo con respeto al presidente. ¿Qué le dijo exactamente usted? El presidente, le dije, presidente, por favor hay que ver estos temas, porque esto es un tema muy importante. Ahora, ¿quién le respondió? La comisión, no me dejaron hablar, me apagaron el micro. Claro, pero a veces fuera de micro pues dicen, no, señor presidente, sí, se escucha el barullo atrás. En realidad no me dejaron hablar, porque si bien es cierto, lo que yo solicitaba era que se vea la situación de las comisiones especiales. El año pasado se cedió la comisión a la bancada Peruanos por el Cambio, el cual la bancada Peruanos por el Cambio designó a la congresista Yanet Sánchez. Pero la congresista Yanet Sánchez ya no pertenece a nuestra bancada. Pero volvamos al incidente. Entonces, ¿qué pasó con Heresi? ¿En qué momento interviene Heresi? Cuando ya el congresista Pedro Lechea, el presidente, me apaga el micrófono y se para de manera inmediata. Entonces los demás congresistas se empiezan a parar. Entonces teníamos que salir de la sala. Es donde el congresista Salvador Heresi me agrede de manera verbal. No voy a repetir en realidad la frase que ha utilizado, pero yo no voy a permitir, sobre todo, que me falte el respeto y una agresión verbal. Lo insultó. Irrepetible, irreproducible, palabras con palabras soeces. Un término. Efectivamente. Una palabra. Exactamente. Como si fuese el colegio, más o menos. Sí, pero lo dijo de una manera toda prepotente, ¿no? Y eso en realidad me sorprende bastante, porque el congresista Salvador Heresi ha sido alcalde, ¿no? Ha sido ministro de Justicia justamente bajo la gestión. Es el segundo vicepresidente. Y es el segundo vicepresidente de esta mesa directiva, el cual debería de guardar el respeto, sobre todo. Porque usted dice, ¿no?, en la sustentación de la denuncia que, citando el artículo de el reglamento de la Comisión de Ética, el parlamentario se abstendrá del uso de expresiones y vocabulario impropio o degradante. Así fue. Así lo dice el reglamento del Congreso. Así, ¿no? Pero digamos, así fue. Fue degradante e impropio lo que le dijo Heresi. Efectivamente. Dice que no. No le he dicho nada. Se ha negado. Yo no he venido acá a mentir. Lo he dicho también a través de los medios de comunicación. La congresista Indira Wilca igualmente también ha sido testigo justamente de estos improperios, la falta de respeto. El congresista Gino Costa de igual manera también ha sido testigo. Y muchos congresistas que espero que tengan el valor también de decirlo, ¿no? Porque en realidad no podemos permitir,
sobre todo que un vicepresidente de esta mesa directiva nos falte el respeto de esa manera. O sea, fue Indira Wilca, Gino Costa y otros los más. demás congresistas que han estado presentes ¿Puede también. mencionarlos? Hay varios, somos varios congresistas que conformamos la Junta de Portavoces. Para decirlo en términos sencillos, para que el público lo entienda, todo el mundo se ganó. Todo el mundo efectivamente escuchó. Ah, pero con mayor razón, ¿no? Ahora, usted se dirige a la Comisión de Ética. Efectivamente. Ahí viene la pregunta. Si la señora Sánchez, que además se ha pasado al otro lado, desde su bancada, se cruzó al otro lado, ¿qué futuro le ve usted a esta denuncia que está haciendo? En realidad lo que nosotros esperamos es que no hay nada en contra de la congresista Yanet Sánchez, ¿no? Ella ha sido colega también de nuestra bancada, ella hace un mes ha renunciado de nuestra bancada, ¿no? Pero lo que yo quiero dejar en claro es que cuando hubo el acuerdo, justamente en Junta de Portavoces el año pasado, es que la Comisión de Ética sea presidida por un integrante de la bancada de Peruanos por el Cambio. Es por ello que la congresista fue designada, la congresista Yanet Sánchez, ¿no? Ahora, la congresista Yanet Sánchez renunció de nuestra bancada. Pero lo que usted dice que ética le correspondería a ustedes. Nos correspondería al grupo de Peruanos por el Cambio. Pero eso, digamos, debería pronunciarse el señor Olachea. Efectivamente, ¿no? Por eso justamente le solicitamos al ahí presidente. Vino, claro. Eso es interesante. O sea, cuando usted reclama el asiento de la presidencia de la Comisión de Ética, ahí viene, le apaga el micro y viene Eresi con el insulto. Así es. Pero ¿por qué lo insulta? Es decir, ¿qué hace usted? ¿No? ¿Qué acción-reacción, ¿no? ¿Qué hace usted para que Eresi venga con ese tremendo insulto? Lo único que hacíamos nosotros, incluso el congresista Clemente Flores, también que es el vocero titular de nuestra bancada, también hizo el uso de la palabra, lo único que nosotros reclamábamos era nuestro derecho, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros reclamamos? Que la Comisión de Ética pase a ser parte también de la bancada Peruanos por el Cambio, porque esa comisión en realidad nos pertenece. Oigan, quiero aprovechar su presencia, que usted es de la bancada PPK, que el fiscal José Domingo Pérez está pidiendo para PPK que vuelva a la prisión, es decir, que cumpla prisión preventiva. Acaba usted de escuchar la entrevista de la señora Mercedes Arauz. Y no sé, ¿qué piensa usted? ¿Que se está actuando de acuerdo a ley? Las reuniones con Arauz, Bruce habla de estilos montesinistas, va un poco más allá. ¿Cuál es su opinión? Lo que yo quiero dejar en claro acá, y he escuchado también sobre todo las declaraciones de los colegas, acá no hay ninguna persecución política. Lo que sí, si bien es cierto, hay que respetar también la independencia de poderes, ¿no? Sabemos que el Ministerio Público es autónomo también de tomar sus decisiones. El fiscal Domingo Pérez ha dicho, ¿no?, que habría que variar la medida, ¿no?, de un arresto domiciliario por una prisión preventiva. Y yo en realidad respeto la posición del Ministerio Público. O sea que yo no sí, puedo interferir que en la decisión del Ministerio Público del Poder Judicial. O sea, usted respalda que Pérez pida para Kuczynski que regrese a la prisión. Respeto la decisión del Ministerio Público del Poder Judicial. La decisión es que le pida a la justicia que regrese a la prisión. ¿Usted está de acuerdo con ese pedido? Yo no voy a interferir en la justicia. Pero sí en el nombre, ya le decía, PPK está pidiendo que su bancada no se llame PPK. Van a... Eso ha sido un tema, un comentario del congresista Violeta. En realidad nos gustaría saber también, sobre todo, la posición del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Él ha transmitido la posición. Efectivamente, ¿no? Es porque justamente la semana pasada también intentaron dejarnos sin bancada. Al haber renunciado 3 congresistas, ¿no?, lo que intentaban era dejarnos sin bancada, que el gobierno no tenga una bancada en el Congreso. Y es muy importante, sobre todo, para poder articular también los proyectos que presenta el Ejecutivo. Y ese es el problema que tenemos ahora. El gobierno ha presentado un proyecto de ley sobre adelante elecciones. Varios de mis colegas que han renunciado, ellos están en contra de este proyecto. Como el señor Arauz. Efectivamente, ¿no? Entonces, este proyecto es el clamor del pueblo. El pueblo, los ciudadanos están cansados justamente de esta crisis política. ¿Cómo terminamos esta crisis política? Adelantando las elecciones. Entonces hay que respetar también, sobre todo, esta propuesta, que es el clamor de la ciudadanía. Entonces no vemos el interés también por parte de la Comisión de Constitución. ¿Y debería entonces el señor Vizcarra, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, presentar una cuestión de confianza sobre el adelanto de las elecciones, sí o no? Yo creo que sí, se podría. Se podría, porque en realidad nosotros tenemos que ser conscientes y consecuentes también. Yo he sido presidente de la Comisión de Justicia.
Entonces, en este caso, este proyecto ya está en manos ya de la Comisión de Constitución. El día de ayer ya se ha instalado la Comisión de Constitución y por lo tanto yo creo que la Comisión de Constitución, la congresista Rosa Bartra, debería dar prioridad sobre todo a este proyecto que es muy importante, porque no podemos vivir en confrontación y mucho menos en esta crisis política el cual afecta a nuestro país. Muy bien, señor Oliva, gracias por la entrevista. El asunto todavía del adelanto de elecciones está bastante verde, ¿no? Pero en fin, esperemos los consensos y los acuerdos. Si la pauta no me engaña, señora productora, tendríamos que ir con las declaraciones del señor fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. ¿Es correcto? Confírmenos, por favor, porque los fiscales Vela y Pérez han sido calificados por Tomás Aladino Gálvez como traidores a la patria. Y viene a continuación, después de escuchar usted este extracto, viene el abogado de IDL, Carlos Rivera, para hablar de la situación de Chávarri y para hablar también de un incidente que ocurrió hoy en las puertas del IDL. Llegaron nuevamente estas hordas, alentadas además por facciones ultras, llamada la resistencia, el IDL le dice bien la pestilencia, que llegaron allí con pancartas y tal. Vamos a comentar eso con Carlos Rivera inmediatamente de ver estas declaraciones. Ver y oír. Las personas que han realizado ese acuerdo tan nefasto para los intereses del país no pueden continuar en las investigaciones. Pero, eso es que en este momento el Poder Judicial, los que están trabajando en anticorrupción, no están en capacidad de decirle no a los fiscales. Ni al fiscal supremo Pablo Sánchez, ni a los fiscales Vela y Domingo Pérez. No están en capacidad, porque están totalmente sometidos, usted sabe. ¿Usted cree que sometidos al poder mediático que en este momento gobierna el país? Y en buena cuenta sometidos a los intereses de Odebrecht, porque es Odebrecht el que en este momento da la pauta de las investigaciones, incluso de la política. ¿Por qué? Porque son ellos los que dicen qué es lo que se tiene que investigar, a quién incluir, y felizmente para ellos que han encontrado sus fiscales. Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela representan el poder en el país. Representan el poder en el país por una razón muy simple, porque en este momento la información que maneja Odebrecht es la que define la agenda política y la agenda jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ellos definen qué es lo que se hace, a quién se investiga, etcétera. El doctor Carlos Rivera, abogado de IDL, ya lo anuncié, está con nosotros. Doctor Rivera, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué impresiones le merece este comentario? Sobre todo porque el señor Tomás Aladino Gálvez es uno de 3 fiscales supremos que está en las investigaciones de las fiscales Sánchez y Castro de Cuellos Blancos, pero él acaba de decirles que son traidores a la patria para arriba o para abajo, según quiera verse. Mira, la impresión que tengo es la peor en realidad, ¿no es cierto? No solamente porque en realidad Tomás Aladino Gálvez, como tú dices, es miembro de la Junta de Fiscales, es un fiscal supremo que está en condición de investigado y que desde mi punto de vista estas declaraciones que ha hecho el día de hoy y que ha venido haciendo en los últimos días, en realidad no solamente son actos de defensa suyos, porque está comprendido en una investigación de carácter penal, sino también acto de defensa del propio fiscal Chávarri, sobre quien el día de hoy se ha tomado una decisión bastante importante. O sea, lamentablemente creo que nos estamos acostumbrando a que sea más o menos normal en el Perú de que las cabezas de la institución dedicada o cuya misión constitucional es la persecución del derecho delictivo estén involucrados en la comisión de ese tipo de delitos. Bueno, eso es una cosa sumamente grave, ¿no? Ahora, se hablaba en la mañana, en la víspera sobre todo, de esta audiencia en la que se ha programado 90 días, ¿no? Para el caso de Pedro Chávarri por el delito de encubrimiento real, por la remoción justamente de Vela y Pérez, de que Chávarri debía dejar, eso está más difícil, pero debía dejar la Junta de Fiscales Supremos. Exactamente. Y existe una fiscal suprema, no tengo el nombre por acá, pero... Etzabeth Revilla. Etzabeth Revilla, ella, exactamente, porque estuvo en la audiencia su adjunto, ¿no es así? El señor Chinchay, exactamente. Entonces, lo que se decía es que ella podía tener la facultad de decir que
Chávarri se haga a un lado de la Junta de Fiscales Como Supremos. ocurrió en la investigación que se le abrió al señor Rodríguez Montesa, que la propia Fiscalía solicitó la abstención en el ejercicio del cargo. Por eso, ¿cómo se activan los mecanismos aquí para que...? Bueno, ahí ha sido una decisión de la Fiscalía. La Fiscalía, cuando presenta el caso, no solamente presenta los hechos, presenta el delito y presenta la solicitud formal de que se inicie un proceso penal, que es la decisión que ha tomado el día de hoy el juez supremo Núñez Julca. También puede solicitar algún tipo de medida cautelar sobre la persona. En el caso de Rodrigo Montesa, de manera correcta, se dispuso o se solicitó que se abstenga en el ejercicio de la función del cargo. Aquí en realidad no ha habido ningún pedido y Chávarri, por lo tanto, de manera increíble, es un fiscal supremo que tiene un proceso penal abierto y que dentro de muy poco es probable que sea condenado, ¿no es cierto? Pero sobre el cual el propio Ministerio Público ha tomado la decisión de no solicitar ninguna medida de abstención o de restricción sobre su persona. Y por eso tiene una comparecencia simple, nada más. Así es. Ahora, pero el caso de Chávarri, en fin, acá lo hemos desarrollado en extenso, prolijamente, porque no es por el deslacramiento, ¿ah? Exacto. Sí. Es por la remoción. Mi pregunta, para su expertise, digamos, en el derecho, es que en el caso de Chávarri, en este caso está acusado de encubrimiento real. Encubrimiento real, hasta lo que sé, lo que sanciona es al que dificulta la acción de la justicia desapareciendo pruebas, ¿no es así? Exacto. Suena más bien al otro caso. Entonces, ¿cómo puede quedar claro, clarificar, dígamelo, que este delito califica para el caso del despido de Vela y Pérez? Mira, ahí la historia comienza en el Congreso de la República, ¿no? Es decir, este es el delito menos grave de los varios delitos sobre los cuales Chávarri ha sido imputado a nivel del Congreso de la República, inclusive por la propia fiscal de la Nación. Eso no ha prosperado, lo único que prosperó fue el delito menos grave, encubrimiento tiene una pena entre 2 y 4 años, ¿no es cierto? Que es una situación, seguramente la evaluación que tienen es manejable para Chávarri en el peor de los escenarios. El Congreso ha decidido que sobre el tema del deslacramiento y sobre las otras imputaciones que son las más graves, que lo vinculan a la existencia de una organización criminal, el Congreso ha dicho, no voy a acusar a Chávarri. Y por eso es que tenemos una circunstancia tan absurda en la cual se ha estado imputando delitos particularmente graves a quien en su momento fue fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Pero el único que ha prosperado y que ha llegado al Poder Judicial por autorización del Congreso de la República es este tema de lo que ocurrió el 31 de diciembre del año pasado, cuando Chávarri dice, voy a despachar a Vela y Pérez Gómez del cargo que estaba ejerciendo. Una cosa es que sea un delito de 2 a 4 años, en fin, no acarrea una gravedad ¿no? Evidente. Pero si es ¿cuál es el sentido de que lo ha cometido el fiscal de la Nación? No, evidentemente, pero me refiero a la tipificación. Pues. Exactamente. 2 a 4 años. Suena una cosa leve. De menor gravedad, ¿no? Pero mi pregunta es, entendiendo el encubrimiento real como tal, ¿dónde está el fundamento en la hipótesis sustentada en el delito per se de desaparecer pruebas? ¿Dónde está el sustento? En realidad, el delito de encubrimiento que se le está imputando a Chávarri es el de haber realizado actos de favorecimiento para la obstrucción de la justicia, en el sentido de que la decisión de sacar a Vela y a Pérez Gómez estuvo facilitando, ¿no es cierto?, la acción de quienes estaban siendo sometidos a investigaciones. Claro, pero ¿cómo pruebas que entre el Año Nuevo, el 1 y el 2, digamos, desapareció pruebas? Ahí está la pesquisa, digamos, ahí está la complejidad. Sí, ahí está la complejidad del caso, pero la imputación que está formulando la Fiscalía es de que en sí mismo ese hecho del cambio del destaque de Pérez Gómez y de Vela Barba ya significaba un acto de obstrucción a las investigaciones que ellos estaban desarrollando. Pero en la lógica del encubrimiento real más evidente serían las cámaras del sábado 5 de enero. Obviamente. Cuando deslacra la oficina. Eso, digamos, la entidad de ese hecho... La entidad de ese hecho es mucho más objetivo en términos de decir, oye, efectivamente aquí hay, de hecho, ese también es un delito contra la Administración de Justicia, mucho más claro en el sentido de que materialmente se ha visto el hecho delictivo casi en vivo y en directo, ¿no es cierto? Y ese delito significa ingreso a una oficina lacrada por el Ministerio Público, por lo tanto eso es objeto de investigación y sustraigo una evidencia material. Definitivamente. Ahora, sobre ese hecho, el Congreso de la República ha dicho no. Hay una acusación, digamos,
ampliatoria que presenta la fiscal de la Nación, que no ha sido discutida y que probablemente el Congreso deba discutir en esta legislatura que es verdad, quedó pendiente. Está comenzando, ¿no? Quedó pendiente. Pero había que sustentarla también. Había que sustentarla. Y ahí había un tema también discutible de había que sustentarla. Folios, de meter la información. Entiendo, o recordará, Jaime, que en la segunda, en la acusación ampliatoria de la fiscal de la Nación, ya se contaba con la declaración de la asesora de Chávarri, que me parece que se había acogido a la confesión sincera, y las declaraciones de los policías que habían dicho, nosotros ayudamos a sacar documentos, no sabemos qué cosa, por orden de nuestro jefe, el señor Chávarri. Pero ahí está el problema, pues, ¿no? Porque eso calificaría más bien, en el entendido del encubrimiento real, calificaría más bien para el deslacrado. Pero acá resulta que estamos hablando de la remoción de Vela y Pérez. Gravísimo, ¿ah? Por supuesto que sí. Gravísimo, porque además, por cierto, a pie de página, a todo el país arruinó el Año Nuevo. Pero me preocupa que no exista una solidez en la teoría del delito. Usted como abogado me entiende mejor. Por supuesto que sí. Hay que explicárselo bien al público. Sí. El sustento, porque dice, lo que dice el delito, la definición es que el que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o pruebas del delito ocultando los efectos del mismo. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es que en la remoción de estos dos fiscales, Vela y Pérez, califica esto? ¿Se da cuenta? Sí, hay un problema ahí. Puede que se enfrente ahí un problema. Me parece que estamos enfrentando, digamos, el corset que el Congreso de la República le está colocando al Ministerio Público. Y ahí hay, digamos, es como poner el ejemplo. Cuando se imputa el delito de organización criminal a César Inostroza y el Congreso decide que solamente a uno de los altos funcionarios investigados se le iba a imputar ese delito. La Audiencia Nacional Española dice, oye, disculpen, pero yo no puedo autorizar una extradición por organización criminal porque no conozco una organización criminal de uno solo. Y eso fue decisión del Congreso de la República. Fue decisión del Congreso de la República. El manejo político que se está teniendo de estos asuntos, que desde la perspectiva del Ministerio Público probablemente deberían ser un solo hecho, ¿no es cierto?, o un solo acto de investigación, me parece que es lo que se está malogrando a partir de las decisiones políticas del Congreso, ¿no? Para y le está permitiendo una actuación esta muy calificación limitada. Para usted fue adrede que se haya llevado desde el Congreso este delito que estamos viéndolo, no tiene sustento. Por lo menos ahí verán los fiscales y los jueces, pero a primera vista no tiene sustento. Es probable que la Fiscalía enfrente un problema. Creo que la Fiscalía ya ha logrado un éxito importante en el sentido de que a pesar de la calificación penal que tiene como encubrimiento real, el relato de los hechos ha sido aceptado por el Poder Judicial, por el juez Núñez Julca, en el sentido de decir, oye, por lo tanto yo entiendo que acá hay un hecho de carácter delictivo que tipifica como encubrimiento, ¿no es cierto? Ya será labor del Ministerio Público encuadrar los hechos que provienen del Congreso de la República, ¿no es cierto?, para establecer que efectivamente eso es lo que se está persiguiendo y la evidencia la tiene que presentar el propio Ministerio Público, ¿no? No quiero dejar pasar la presencia suya en el programa para comentar estos incidentes, la verdad, bastante reprochables, bastante repulsivos y violentos, porque, a ver, ha pasado en las puertas del local del IDL, en Pardo y Aliaga, en San Isidro, que un grupo llamado La Resistencia llegó pues con pancartas, en fin. A ver, a primera uno diría, la gente podría tener el derecho de pararse y manifestarse. Sin duda. Pero esto tiene un correlato, ¿no? Entonces, ustedes han hablado ya en algún momento anticipado de acciones a través de la justicia. ¿Eso se ha plasmado? ¿Ustedes ya han denunciado a La Resistencia? ¿Y en qué va ese proceso en ese caso? Hemos presentado querellas primero contra el ex juez supremo Javier Villestein por calificar al IDL de organización criminal sin ningún argumento. Hemos querellado a quien se hace llamar como J. Maelo en el Twitter por los insultos y ofensas, sobre todo a Gustavo Gorriti y al IDL en segundo lugar, y a una señora de apellido Zúñiga Mourao, que también es una de las cabezas de este grupo llamado La Resistencia, ¿no? Justamente por las calificaciones absolutamente no solo injustificadas, sino abiertamente delictivas que ha hecho sobre el Instituto de Defensa Legal y la persona de Gustavo Gorriti. Ese es un poco los antecedentes, ¿no es cierto? Estuvieron anunciando en el Twitter que iba a haber un segundo plantón, supuestamente solo para los valientes. En realidad, el discurso de odio que hemos escuchado hoy día por la mañana, de unas
unas 14 personas, no más, ¿no es cierto? Ha sido básicamente, IDL es una organización que defiende terroristas, y punto. De eso no han pasado, ¿no? Pero, digamos, como coincido contigo, cualquier persona tiene derecho a protestar y a expresar públicamente sus ideas y a opinar de manera absolutamente libre. Lo que no creo que se puede permitir es el tipo de ofensa al prestigio institucional y a las personas, en particular de integrantes y a su director y al director de IDL Reporteros, que lo han tratado de una serie de infundios verdaderamente irrepetibles que no lindan, sino son abiertamente delictivos, ¿no? Sí, gracias, doctor Rivera. Sí, yo solamente diré que es síntoma de estos tiempos violentos, bastante radicales, ¿no? Y la verdad es que uno tiene que cuidarse mucho de esta época, y me remito al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Esta época de enmierdamiento que está pululando en las redes sociales, ¿no? Uno tiene que saber discriminar bien, porque uno puede manifestarse frente a la puerta de un lugar que considere que va en contra de sus ideas. Pero repito, ese nivel de ponzoña alguien lo tiene que parar. Alguien lo tiene que parar, porque la verdad, a uno que ya tiene, digamos, cuero de, ¿no?, cocodrilo, así, dice, a uno le hace pues cosquillas. Pero claro, esa manera pertinaz, hay una escalada, y continua, ¿no? Ya, ¿no? Hay una escalada. Y el objetivo además, es... Cuidado, porque hay hasta congresistas que se han visto alentando, ¿no?, como si fuesen llenas, ¿no? Gracias, doctor Rivera, por estar aquí. Y bueno, ya sabe usted que en el Perú de hoy nada está dicho y hoy más que nunca. Hasta mañana. Chau, chau.